Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Omega 3 Insights. En la sesión de hoy tenemos el privilegio de contar y entrevistar a una reputada experta en microbiota intestinal, la doctora María Dolores de la Puerta, a quien enseguida pasamos a presentar. Permitidme que haga una breve presentación de la doctora. María Dolores de la Puerta es cirujana plástica y experta en microbiota intestinal. Es miembro colegiado del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y pertenece a diversas sociedades médicas como son la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, Sociedad Española de Medicina Integrativa, Sociedad Española de Medicina Biológica y Antienvejecimiento, Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética y la Asociación de Terapia Microbiológica. También es socia científica de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. María Dolores de la Puerta ha trabajado durante 10 años como consultor médico del Laboratorio Cobas, dirigiendo el departamento médico del Instituto de Microecología. Y además, y muy recientemente, ha publicado su libro, Un intestino feliz, que leeremos desde luego con muchísimo gusto y que, bueno, quiero aprovechar para felicitarte por tantos y tan reciente logro y saludarte. Doctora, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros y que nos aportes tu insight acerca de este apasionante tema. Buenos días, Alberto, muchas gracias. Lo único puntualizar que la cirugía plástica hace más de 20 años que no ejerzo como cirujano plástico, o sea que eso es verdad que forma parte de mi vida profesional, pero vamos, de mi vida pasada. De acuerdo, perfecto. Agradecemos la puntualización. No haremos preguntas precisamente en ese ámbito. Muy bien. Bueno, pues vamos a abrir esta sesión, en primer lugar, con un bloque para, bueno, pues focalizar y centrar el tema para que todo el mundo, bueno, pues entienda qué es esto de la microbiota de lo que tanto se está hablando actualmente. Se trata de un tema, ya digo, de candente actualidad, dado que muchas patologías inflamatorias que son tan comunes en la población, síndromes, alteraciones hormonales que, bueno, pues comprometen nuestra salud, guardan mucha relación con la microbiota. En este espacio queremos hablarles de los beneficios que nos aportan los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA para restablecer y mantener, bueno, pues una microbiota sana. Doctora de la Puerta, quería preguntarte, en primer lugar, una definición muy sencilla del concepto de microbiota intestinal. Una definición para que nos entiendan todos los que no son iniciados en el mundo biosanitario. Es fácil, microbiota es los millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, con nosotros, en equilibrio entre ellos y con nosotros, es a lo que llamamos microbiota. Tenemos todo el cuerpo tapizado por microorganismos, todas las superficies internas y externas están tapizadas por bichillos en diferentes ecosistemas, en diferentes sitios, diferentes cantidad, diferente diversidad, pero estamos todos colonizados por microorganismos. Perfecto, queda claro. Tengo una pregunta al hilo de ello, precisamente, y es si es lo mismo los conceptos que se utilizan muchas veces indistintamente de flora bacteriana y microbiota intestinal. ¿Alguna diferencia? Es lo mismo. La flora intestinal era como se empezó a llamar antiguamente, pero nada que ver con las flores, son todo animales. Entonces, como fauna intestinal es como feo, se cambió el término a microbiota intestinal. Ahora realmente se habla más de microbioma por el impacto que tiene la parte genética de las bacterias, pero conceptualmente es lo mismo. Lo que pasa es que antiguamente se le llamaba de una forma y hoy se habla más de microbiota o microbioma que de flora intestinal, pero es lo mismo. De acuerdo, queda claro entonces. Luego iremos puntualizando un poquito más acerca, bueno, pues de los beneficios y, bueno, y perjuicios que nos puede ocasionar estas alteraciones. Precisamente, y respecto a ello, un término que últimamente se utiliza muchísimo, precisamente en medicina, es el concepto de disbiosis intestinal. ¿Qué significa y, bueno, qué repercusiones tiene para nuestra salud? Disbiosis es la palabra que utilizamos para hablar de desorden de microbiota. Este desorden puede ser cuantitativo, la distribución de la microbiota, el equilibrio de las bacterias entre ellas se rompe. Entonces, cuantitativamente tenemos una pérdida en la microbiota de homeostasis que desordena el ecosistema y muchas veces permite el sobrecrecimiento de otros microorganismos. Desorden cuantitativo, pero también hacemos referencia a la palabra disbiosis hablando de desorden funcional.
La microbiota es una gran industria motora de producir millones de moléculas, de metabolitos, ¿vale? Y entonces tiene que ese rendimiento metabólico de la microbiota, si está desordenado, también hablamos de un escenario disbiótico. O sea que hablamos de disbiosis cuantitativa o cualitativa por distribución microbiana o por actividad del ecosistema. Perfecto. Queda claro y bueno, nos vamos a guardar esta puntualización porque precisamente vamos a hablar enseguida o a continuación precisamente de estos metabolitos. En un segundo bloque temático, relacionando precisamente disbiosis, problemas de permeabilidad intestinal y bueno, pues muchas de las enfermedades inflamatorias que comprometen nuestra salud, quería preguntarte, doctora, por qué ese aumento de, bueno, esa disbiosis a veces se relaciona con permeabilidad intestinal y por qué esto se traduce pues, en un riesgo incrementado de enfermedades inflamatorias crónicas, cáncer o incluso pues, algunas enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es un poco la relación entre estos tres conceptos? Una microbiota desordenada, la microbiota vive en la pared del intestino, vive alojado en una capa de moco que tapiza por dentro la pared del intestino. Ese mucus es una doble capa de glucoproteínas principalmente, que es donde se aloja la microbiota. Entonces, cuando la microbiota está desordenada, esa capa de moco no es estable o no está adecuadamente hidratada o no está bien, y eso hace que el epitelio que hay debajo, la pared del intestino, que es un epitelio monocapa, también se inflame. Entonces, en escenarios de desorden de microbiota se produce una inflamación de la pared del intestino, y esa inflamación de la pared del intestino aumenta la permeabilidad intestinal. La pared del intestino es fisiológicamente permeable, si no, no podríamos absorber los nutrientes, ¿vale? Lo que pasa es que esa permeabilidad es selectiva de apertura y cierre. Primero tiene la pared del intestino mecanismos de identificación de tú que eres un tomate, ¿vale? Pues abro y pasas. Tú que eres un tóxico, aquí me quedo cerrada, ¿vale? Y encima aviso al sistema inmunitario para decir, oye, ponte en marcha que nos tenemos que defender. Entonces, esta permeabilidad intestinal de apertura y cierre es solamente para absorción de nutrientes y elementos beneficiosos. Cuando hay una disbiosis que produce una inflamación, esa permeabilidad, las cadenas de unión entre las células, que son las que abren, es como si fuera una cremallera de apertura y cierre, se Sí, rompe y se aumenta esa permeabilidad porque ya no hay la selección de apertura y cierre. Entonces, ese aumento de permeabilidad hace que atraviesen la pared del intestino, pasando a circulación sistémica, un montón de moléculas proinflamatorias que pueden tener una diana de favorecer patología de todo tipo, forma y condición. Pero sí es muy importante en este escenario lo que has hecho mención, la patología autoinmune, porque el sistema inmunitario se ve bombardeado por elementos fuera de su sitio y esto qué, y esto qué, y esto qué, ¿vale? Entonces empieza como casilla de salida ese fondo proinflamatorio que ya no es solo local, sino que se traslada a sistémico. Eso es casilla de salida para que se produzcan cualquier tipo de patología de corte inflamatorio crónico. queda claro entonces. Efectivamente, podríamos decir entonces que previo, es decir, esa situación de disbiosis conduce posteriormente a esos problemas de endotoxemia y eso hace que tengamos, bueno, pues un acceso indiscriminado y no selectivo de nutrientes y moléculas que son tóxicas para nuestro organismo. Ujú. Claro, todo lo que cabe por peso molecular en esas uniones intercelulares que se han roto, esa cremallera que decíamos antes de apertura y cierre, como se rompe, pues eso se queda abierto y todo lo que por peso molecular cabe atraviesa. Y el sistema inmunitario está haciendo lectura de tú qué haces aquí, tú qué haces aquí. O sea, si es un nutriente no le sorprende, pero si son elementos proinflamatorios, moléculas de alimentos en proceso de digestión que no se ha terminado, cualquier elemento que sorprenda al sistema inmunitario, eso va multiplicando la inflamación ya no solo local, sino a nivel sistémico. Claro. Queda claro, entonces, bien. Eh, Quería preguntarte también, bueno, pues uno de los puntos que queremos abordar en esta entrevista es cómo nos puede ayudar el omega 3 a restablecer, bueno, pues este equilibrio o, imagino que el término correcto es biosis. ¿Hay estudios que hayan visto ya
perspectivas, o sea, que nos den esperanza. Sí, el término correcto es eubiosis. El Eubiosis. equilibrio es disbiosis es el desorden y eubiosis es el equilibrio. Los omega 3, los omega 3 son importantes como parte de la estructura terapéutica a la hora de resolver estos desórdenes. ¿Por qué? Porque tienen muchos beneficios, pero el más importante es que estabilizan las membranas celulares, ¿vale? En un escenario de inflamación, la pared de las células forman tejidos, ¿vale? Entonces todo el envoltorio, podemos decir, celular y la estructura funcional de los tejidos es una capa bilipídica, ¿vale? Entonces, esa capa bilipídica, cuando hay mucha inflamación, los omega 3 entran muy bien como elemento antiinflamatorio a reestructurar funcionalmente esas membranas, con lo cual es un acompañamiento magnífico cuando estás haciendo un abordaje terapéutico de una disbiosis a los probióticos, prebióticos. Meter un omega 3 es un apoyo, es una ayuda a jugar con la inflamación. Es el caballo de batalla realmente para revertir una disbiosis. Perfecto. Me quedo un poco con una de los apuntes que nos señalabas, y es que, bueno, luego abordaremos un poquito más qué otros abordajes o qué otras moléculas podemos implementar para optimizar un poco esta reestructuración de la microbiota. Perfecto, Dolores. En un siguiente capítulo querría hablar un poquito más y centrarnos ya en la suplementación con omega 3, ¿vale? A nivel de la eubiosis intestinal y ver cuáles pueden ser esos beneficios a nivel sistémico. Doctora de la Puerta, ¿podrías decirnos cuáles son los principales beneficios del consumo de los omega 3 en nuestra microbiota? Nos hablabas anteriormente precisamente de la capacidad antiinflamatoria para estabilizar estas membranas, refuerzan el papel que tienen, bueno, pues los probióticos. ¿Destacarías alguno más? Sí, en ese escenario de estabilizar membranas celulares, también tienen una actividad directa sobre el sistema inmunitario, los omega 3, con lo cual en esa actividad del sistema inmunitario es otro camino por el que llegamos a modular inflamación, no solo físicamente en la membrana bilipídica, sino que en la actividad global del sistema inmunitario también los omega 3 son antiinflamatorios, digamos, por Uh-huh. diferentes caminos modulan inflamación. En esos también los omega 3 contribuyen, lo que hemos dicho antes, en la pared del intestino tiene capacidad de diferenciar entre un nutriente y un tóxico. Eso se llaman los fenómenos de tolerancia antigénica o de tolerancia inmunológica. Pues eso depende de la actividad de la pared, del sistema inmune de mucosas que tenemos en la pared del intestino. Pues la actividad de ese sistema inmune de mucosas en el contexto de la tolerancia antigénica, también los omega 3 optimizan ese rendimiento funcional. Con respecto a las bacterias en sí mismas, yo tengo publicado algún artículo en redes sociales, que sabéis que publico todos los días por la mañana, Sí. y Uh-huh. he hecho antes de la reunión a ver qué tenía yo publicado de omega 3 y tengo mogollón. ¿Por qué? Porque con respecto a la disbiosis, el aporte en el tratamiento de los omega 3 favorece el desarrollo de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, principalmente las que producen butirato, y modula la carga de microbiota portadora de lipopolisacáridos, esos gram negativos que se comportan como grandes patógenos facultativos, ¿vale? Con lo cual también son estabilizadores del ecosistema en sí mismo, desde la microbiota, que eso suma igualmente a la modulación de la inflamación. Perfecto. Vemos, por lo tanto, que efectivamente son beneficios a nivel, a múltiples niveles. Desde luego Claro, es local y sistémico, es local porque y sistémico. la microbiota es local y sistémica en actividad. Pues todo lo que hagamos para bien y para mal, el impacto es local y es sistémico igualmente. De acuerdo. Quería preguntarte y matizar, nos has hablado ahora mismo un poco de los ácidos grasos de cadena corta, hidroxibutirato, creo recordar. Eh, Quería preguntarte por qué es beneficioso incrementar los niveles de estos ácidos grasos de cadena corta y por qué la ingesta de EPA y DHA, bueno, pues potencia este proceso.
Los principales ácidos grasos de cadena corta vamos, toneladas quiero para mi intestino son el acetato, el propionato y sobre todo y principalmente el butirato. De los Ujú. tres me parece el más interesante porque es el que más recursos tiene para modular inflamación, con receptores específicos para modular inflamación a nivel de membrana citoplasmática y una cosa muy interesante que son las histonas de acetilasas, que es membrana nuclear, ¿vale? Entonces, el butirato se absorbe por difusión pasiva o por receptores activos, el GPR109A tiene varios receptores activos que hacen que se absorba el butirato y active esas histonas de acetilasas que son poderosísimos controladores de la inflamación. De hecho, es uno de los caballos de batalla en la patología inflamatoria crónica, la activación o control al revés, o inhibición de las histonas de acetilasas es un gran caballo de batalla en estos pacientes, ¿no? Y entonces el butirato es súper eficaz en la modulación de las histonas de acetilasas. ¿Qué más beneficios tiene el resto en el contexto de la inflamación? Son estabilizadores de permeabilidad, con lo cual, si bajo inflamación y estabilizo permeabilidad, porque son esos ácidos grasos de cadena corta son nutrientes para los enterocitos, para la célula de pared, con lo cual tiene también una actividad trófica, no solo antiinflamatoria, sino desde ese punto de vista nutriente, de actividad como nutriente, también es trófico, también es estabilizador del propio epitelio, con lo cual tiene mogollón de actividades, pero básicamente inflamación y trofismo creo que puedan ser las dos más importantes. Perfecto. Vamos a dejar aquí pendiente para una última pregunta, si tenemos tiempo, que te preguntaré un poco por algún tipo de dieta, en particular dietas cetogénicas que pues, producen este tipo de compuestos. Eh, Quería ahondar un poquito en un aspecto que antes hemos tratado, y es, bueno, hemos hablado de lo beneficiosos que son los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA en este contexto, y quería preguntarte si crees, por tanto, conveniente poder medir el índice omega 3, es decir, el porcentaje de EPA más DHA que tenemos en la membrana de los eritrocitos, para saber si hay riesgo cardiovascular o riesgo de desarrollar algún tipo de estas enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Qué nos puedes contar, Dolores? A mí me parece una analítica interesante a nivel más sistémico, o sea, de medicina integrativa general, digamos, que no el específico de la microbiota, pero sí me parece interesante cuando hago un abordaje fino, porque ya estoy trabajando con una patología establecida, o un paciente que es cardiópata, o un paciente que tiene una patología autoinmune, o una inflamatoria crónica. Esas analíticas nos dicen con precisión dónde estamos para ver cuál es el planteamiento terapéutico más adecuado, acorde a cuáles son las circunstancias del paciente. O sea, hacérmelo yo, fenomenal, por curiosidad me lo hago, pero yo no tengo ninguna patología crónica ni estoy en tratamiento de nada. Pero Claro, cuando sí estamos abordando un escenario terapéutico, es una herramienta de utilidad porque me da precisión a la hora de focalizar el tratamiento. queda claro. Nos permite, efectivamente, más que además como herramienta complementaria, nos permite individualizar un tratamiento y conocer. Claro, Pues, toda la información podemos que yo utilizar. tenga precisa de dónde estamos me permite ser más fina con el abordaje terapéutico. Queda claro, entonces. Perfecto, doctora. Una última pregunta en relación a las patologías inflamatorias. Antes nos has comentado efectivamente, bueno, que esto tiene una traslación a nivel sistémico y de hecho yo en ocasiones he oído mucho hablar del eje intestino-cerebro. De hecho, si no estoy equivocado, se habla de nuestro segundo cerebro precisamente refiriéndonos al intestino. Quería preguntarte, bueno, pues un poco cuáles son los principales beneficios que nos puede dar la suplementación con omega 3 y, bueno, pues tener una microbiota equilibrada y variada. ¿Qué repercusiones a nivel sistémico y, bueno, de nuestra salud nos proporcionan? El eje intestino-cerebro está de moda ahora, está de moda. Sí, Pero vamos, es más antiguo que, vamos, Hipócrates decía todas las enfermedades empiezan en el intestino y Platón hablaba de los sentimientos en la tripa. O sea, no,
Es más antiguo que la tana. Lo que pasa es que ahora nos hemos vuelto muy modernos con el desarrollo de esto. El eje intestino-cerebro a mí me apasiona. De hecho, yo he escrito un libro solamente del eje intestino-cerebro. Me apasiona porque me ha dado muchas alegrías en clínica. Creo que llega lejísimos. Fíjate que estábamos hablando antes de la inflamación. Tú lo primero que piensas en el eje intestino-cerebro es en sentimientos, en emociones, en cognición, en perfecto. Y eso es verdad y es perfecto. Pero el eje intestino-cerebro es un magnífico modulador inflamatorio, que ahí es donde entra la complementación con los omega 3 cuando trabajo eje intestino-cerebro, es porque es el eje intestino-cerebro, la producción, la capacidad que tienen las neuronas que tenemos en el intestino, que por cierto, numéricamente tenemos las mismas neuronas en el intestino que en toda la médula espinal. O sea, hay un sistema nervioso entérico absolutamente físico, real y potente, mucho más sensitivo que motor, de ahí es verdad que es motor porque es peristaltismo, es producción de enzimas, es un montón de cosas necesarias para el normal funcionamiento del intestino, pero también es sensitivo. O sea, ese sentimos con la tripa cuando nos tenemos un susto, estamos preocupados, nos duele la barriga o nos da diarrea o nos enamoramos con mariposas en el estómago, ¿no? O sea, todo ese, Sí, ese sentimos, es que son neuronas igual que las del cerebro, que piensan, sienten, deciden, la modulación del dolor, del hambre, todo eso son las neuronas intestinales. Y entonces, ahí lo que te decía antes de que es un gran modulador inflamatorio es porque las neuronas intestinales señalizan también la producción, o sea, hablan con nuestras bacterias y con nuestras células de pared del intestino, esa comunicación físicamente hay receptores de actividad continua y entonces mueven la producción de neurotransmisores, que es lo que nos hace sentirnos de una forma o de otra. Los neurotransmisores son las palabras del sistema nervioso, las moléculas del sistema nervioso, pero también producen o sea, estimulan la producción de ácidos grasos de cadena corta, mueven patrones de citoquinas, con lo cual yo ahí tengo un escenario de control de inflamación también desde el eje intestino-cerebro, con lo cual el omega 3 que entra a todo este juego, lo mismo, quiero decirlo, con respecto a las bacterias, con respecto a los receptores, con respecto a la actividad de los receptores, con respecto a qué produzco o qué no produzco, qué rendimiento metabólico estoy favoreciendo o no, en qué contexto tengo de inflamación o no. de acuerdo, perfecto. Vemos que evidentemente sería un capítulo en que nos podríamos extender muchísimo y En desde el eje luego intestino-cerebro es, toda la mañana, me encanta. es sin duda alguna un tema apasionante. Bien, doctora. Finalmente, bueno, para cerrar ya este capítulo, quería preguntarte, o bueno, en relación a tu formación y experiencia, sobre la relación que existe entre la medicina antienvejecimiento y, bueno, pues la microbiota o, bueno, el equilibrio en nuestra microbiota intestinal. ¿Qué nos puedes contar precisamente? ¿Guarda algún tipo de relación? Sí, yo creo que somos tan viejos como vieja es nuestra microbiota. O sea, si mantenemos un ecosistema sano, vivo, activo, interactivo, eso es un seguro de salud y un protector de antienvejecimiento magnífico. Por lo que decíamos al principio de todo, porque el impacto de la microbiota es local, por supuesto, es actividad intestinal, pero sobre todo es sistémico. O sea, es que la microbiota habla con el metabolismo, habla con el sistema endocrino, habla con el sistema inmunitario, habla con el cerebro, habla con todo nuestro cuerpo. Y entonces, tener una microbiota en buenas condiciones, dinámica, hay que darle de comer, hay que dejarla reposar, hay que hacer ejercicio para que se activen las rutas de no sé qué. O sea, jugar a cuidar nuestra microbiota es el mejor seguro anti-aging que podemos hacer sin duda, sin duda. Desde luego. Sí, si no estoy equivocado, tenemos muchísimas más células procariotas bacterianas que células nuestras, ¿no? Es aquello. Antiguamente se decía que era 10-1 el porcentaje, ahora parece que es un poco menos, pero sí tenemos más microorganismos en el cuerpo que células en el cuerpo. O sea, y de hecho lo que sí que es brutal es la diferencia genética.
Nuestra célula eucariota tiene, me parece que son 22.000 genes, lo que tiene nuestra célula eucariota, y el microbioma, la carga genética de nuestra microbiota, solo microbiota intestinal, solo hablo de ecosistema intestinal, llega a los 3 millones de genes, con lo cual el impacto epigenético que tiene nuestra microbiota intestinal sobre nuestra pobre célula eucariota pequeñita con 4 genes ahí en función de... Y además con la particularidad de que los bichos de la tripa, que son, o sea, no tiene, nuestra célula es la célula y el núcleo con el ADN dentro del núcleo, con lo cual es muy estanco. Pero ellas no tienen núcleo, el ADN está suelto por el citoplasma, con lo cual tienen una transmisión horizontal de genes facilísima y rapidísima, que se cambian entre ellas para potenciar la actividad de las grandes, ayudan a las pequeñas a redondear función, pero también con nosotros. También interactúan genéticamente con nosotros, con lo cual el potencial epigenético de la microbiota sobre nuestra salud es brutal. Perfecto, queda claro efectivamente. Entonces, bueno, la importancia que tiene esta conversación cruzada de nuestra microbiota con, bueno, con todas nuestras células. Es importantísimo esa capacidad de coordinación de funciones. Muy bien, doctora, llegamos ya prácticamente al final de la entrevista. Solamente quería hacerte una preguntita más, y es que antes hemos hablado bastante de la importancia que tienen los ácidos grasos de cadena corta, y yo quería preguntarte, bueno, pues un poco por otros factores que puedan tener un impacto directo o indirecto en la composición de nuestra microbiota. Me gustaría que, si es posible, hablásemos un poquito también, además de otros muchos factores, de algún tipo de dieta, como la cetogénica, si nos puede reportar beneficios o no, ahora que bueno, pues hay tantos seguidores. Personalmente, bueno, empiezo por el principio. La alimentación es fundamental, es una de las patas más importantes para mantener la microbiota. Tiene 4 patas, o sea, en nuestro estilo de vida, que es la alimentación, el ejercicio, el sueño y el control de estrés. La microbiota la alimentación es una pata importantísima porque nuestra microbiota come lo mismo que nosotros. Entonces, depende de lo que le demos de comer, estamos favoreciendo un patrón o un perfil de sobrecrecimiento de unos o de sobrecrecimiento de otros. Dicho esto, las dietas keto y las dietas low carb, que no están bien balanceadas, la deprivación de fibra es peligrosa para la microbiota. Sí, es verdad que tienen un componente antiinflamatorio. De hecho, por ejemplo, en pacientes epilépticos y tal hay mucha bibliografía, que es una buena herramienta como patrón nutricional por su actividad, Pero yo, que mi mundo es la microbiota y que mi enfoque con los pacientes siempre es cuidar, recuperar, remontar y estabilizar su microbiota, una dieta keto, una low carb mantenida en el tiempo y con una deprivación absoluta de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos de cadena larga, porque los refinados y todo eso no me interesan nada, Sí, pero el almidón correcto. resistente, los carbohidratos de cadena larga son un sustrato magnífico para estabilizar microbiota, con lo cual si tú te metes en una keto no bien balanceada o una low carb que me la hago yo porque me lo ha dicho mi cuñada y me lo hago yo conmigo misma, pues eso es peligroso para la microbiota en el medio o largo plazo por el tema de la fibra. De acuerdo, perfecto. Queda entonces claro y bueno, agradecemos esta puntualización porque bueno, yo creo que tanto hemos hablado de ácidos grasos de cadena corta, creo que era un aspecto importante a considerar. Perfecto. Bueno, pues nada, simplemente hemos concluido aquí esta entrevista. Doctora, ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros, que nos aportes tantísima información y de gran utilidad, seguro, pues para todos nuestros oyentes, que yo creo que a partir de este momento pues, van a entender mucho mejor que cuidar de su salud implica cuidar de su microbiota, ¿no? No pueden ser cosas desconectadas. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad, y de nuevo, felicitarte por tu libro que lo leeremos próximamente. Un Muy placer. bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.